Del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el señor César Fernández Florencio. Yo siempre lo designo secretario de organización y ese bauta. Es decir, César es secretario de propaganda y, por supuesto, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, felicidades. Buenos días, Ramón, buenos días, Jacqueline, a todo el público televidente. Y pareciera que usted y yo no combinamos hoy. ¿Por qué? Porque usted trajo la corbata del color de la Fuerza del Pueblo y yo traje la del Escogido. Entonces, parece que fue una combinación que si hubiéramos planificado. Y quiero aprovechar para felicitar a los Leones del Escogido, mi equipo, toda la directiva, la fanaticada, sobre todo, también a los Tigres del Licey, ¿por qué no? Que dieron una gran batalla. Y mi más sentido pésame a mi querido amigo Alfredo Núñez, que yo sé que está golpeado. Está golpeado, sí. Muy bien. César, hay muchos temas nacionales e internacionales, pero yo quiero comenzar con el partido, con el Congreso, porque hay muchas especulaciones con el tema de la Secretaría General. Y recientemente hubo críticas contra un importante dirigente que fue diputado, Julio Horton, porque el gobierno designó a su esposa en un cargo, vamos a decir, medio en el servicio diplomático, y hubo voces en el partido que pedían la expulsión de Julio Horton. Mira, primero ¿cuándo termina el Congreso? Decirte que el Congreso va viendo en popa. Nuestro Congreso Consultivo, doctor Franklin Almeida, concluirá este próximo 23 de febrero, 23 o 24 de febrero, es decir, que falta menos de un mes. Ha sido todo un éxito. Nosotros hemos tenido la oportunidad de coordinar la mesa número 2, que trata nada más y nada menos que la línea organizativa y electoral de nuestro partido. Y desde noviembre del año pasado, permanentemente hemos estado trabajando con los compañeros en la mesa, escuchando sus propuestas. Nuestra mesa, nada más y nada menos, Ramón, recibió casi 700 propuestas, Jacqueline. Casi 700 propuestas en las dos líneas de acción que trabaja la mesa. ¿De sugerencias o de recomendaciones? Sugerencias, recomendaciones. Propuestas de eliminar artículos, propuestas de crear artículos, propuestas de modificar artículos. Es decir, ¿cómo nos organizamos? Nos organizamos en el territorio. Si nos organizamos sí o no en la virtualidad. Cómo los dominicanos en el exterior deben organizarse, cómo afrontamos una elección, si trabajamos en base a donde tú vives o quién es la persona que más responde a ti efectivamente, o si organiza el partido en torno a una mesa electoral. Es decir, en fin, una cantidad importantísima de propuestas de esos compañeros, y eso se debatió y todo se está sometiendo a votación. Es decir, los propios compañeros están diciendo la suerte de cómo va a accionar el partido a partir de este Congreso. Yo digo que algo más allá, Ramón, y para mí lo más importante del Congreso Franklin Almeida, y es que mi aspiración, y sé que es la aspiración de todos los miembros de la Fuerza del Pueblo, es que este partido, a partir de este Congreso, sea la plataforma política que la gente entienda en el año 2025, casualmente usted hablaba de la inteligencia artificial, que en el año 2025 ahí que yo quiero estar, porque es el partido que mejor comunica, es el partido que más entiende la tecnología y los cambios dinámicos que tiene nuestra sociedad. Las necesidades que tenía el pueblo dominicano para las elecciones del año 2024 no son las que ni siquiera tiene ya en el 2025 y se irán cambiando mucho más rápido, más aceleradamente de cara al 2028. Entonces, nuestra aspiración es que nuestro partido se convierta en esa herramienta moderna, flexible, democrática, participativa, pero sobre todo adaptada a estos tiempos. Decía yo que hace un año, tengo hijos en la universidad, hace un año no había una herramienta que hoy los profesores utilizan en la universidad. Mi hijo me decía que las tareas, el profesor las pasa por un software para verificar si hay plagio y si fue hecha la tarea con inteligencia artificial. O sea, a ese nivel. Muy bien. Y eso hace un año no ocurría. Antes usted podía llevar su tarea y punto, le corrían su tarea. Pero fíjate cómo ha cambiado en la vuelta de un año. Le decía yo a algunos amigos que ya no podemos sentarnos en una peña y decir, vamos a escuchar música de los 80, vamos a escuchar música de los 90. Ya eso va a desaparecer, porque con inteligencia artificial yo hago mi propia música. Yo le he hecho canciones a mi mamá, le hice una canción en 3 minutos.
con, con inteligencia artificial impresionante. O sea, yo le digo, yo quiero una salsa. Mire aquí, o le hago las letras completas, o le hago el coro, o le digo, mira, mi mamá es de tal forma, y la inteligencia artificial construye la canción. Y lo increíble de esto es que esa canción es mía. O sea, yo tengo los derechos de autor de esa canción. Yo puedo ponerla en Spotify, puedo ponerla en Apple Music. O sea, fíjense a qué es que estamos enfrentados. Pienso que esto habrá que regularlo de alguna forma. Fíjate cómo, decía yo a unos compañeros del partido, a María Corina le hicieron un video donde la inteligencia artificial, que había el 98% de detección, que había manipulación de la inteligencia artificial. Ponen a una gente a hablar algo que ni siquiera dijo y confunde a la gente. Entonces ese desafío es lo que entiendo que saldremos fortalecidos con respecto a nuestro Congreso y de cara ya a lo que nos espera, los grandes desafíos de este año que tiene el país. Ustedes más o menos hablaban algo de todas las dificultades del tema del Código Laboral, el tema de la Ley de Seguridad Social, grandes desafíos. Y yo pienso que el desafío principal que tiene la República Dominicana es el déficit que tenemos y que el gobierno no acaba de entender cómo superarlo. No acaba de entender cómo debemos de aumentar la producción nacional, tanto industrial como agropecuaria, cómo tratar de generar más empleos, bajar el gasto del gobierno, además de bajarlo, de que haya un gasto de calidad de la inversión pública, que no ocurra lo que ocurrió el año pasado, que de 200.000 millones de pesos que habían para inversión de capital, apenas el gobierno pudo invertir 170.000. Es decir, hubo una brecha, una diferencia de 30.000 millones de pesos que no se pudieron invertir, que laceran la dinámica de la economía, laceran y disminuyen el impacto que tiene la inversión de capital del Estado Dominicano. Con respecto a tu pregunta del compañero que mencionaste, lo primero que quiero resaltar es que la Ley de Carrera Administrativa es una iniciativa del doctor Leonel Fernández, que procura y ha procurado de que todo aquel ciudadano dominicano que esté en el Estado y que esté inscrito, por supuesto, en esta ley de carrera, permanezca en su empleo siempre y cuando cumpla con sus deberes a lo largo del tiempo, sin importar qué bandería política. Yo soy de lo que aspiro que en nuestro país un profesional que tenga las cualidades, que se haya preparado y que pueda desempeñar una función pública, no tenga que levantar una bandera de un partido. Esa es mi aspiración, porque el Estado es de todos los dominicanos. Y el de un color de un partido o de otro no se merece más que el uno más que el otro. En ese caso, sencillamente es un tema que tiene que tratarse a lo interno del partido. Como usted señaló, rumores, especulaciones sobre eso. Pienso que si la señora es de carrera y tiene todos sus méritos, ¿por qué no? Porque no puede tener un empleo. Pero como usted mencionó, hay rumores y temas, pero yo entiendo que eso debe manejarse a lo interno del partido y que las instancias del partido que tengan que opinar sobre eso así lo hagan. ¿Y cuándo concluye el Congreso y cuándo tendremos los resultados de lo nuevo que va a tener la Fuerza del Pueblo? El Congreso está pautado para finalizar el 23 de febrero y ahí habrá una gran plenaria, donde una gran asamblea donde ya los miembros de la dirección central de nuestro partido, que es el órgano máximo, son los que aprueban de manera definitiva. Inmediatamente eso es aprobado, se da a conocer a la luz pública, lo subimos en la página del partido y ahí lo conoceremos. Eso es, como digo yo, hablando de béisbol, el nuevo uniforme de pelota de la Fuerza del Pueblo para no solamente competir en el torneo electoral del 2028, más allá del 28, pero también pensar y trabajar en los grandes desafíos que tiene el país en todos los aspectos de políticas públicas, que es lo que ha pasado en estos 4 años, ya camino a 5 años. Por ejemplo, en el tema de infraestructura, la calificación que ha tenido el gobierno del presidente Abinader es 0. Tú te vas, hay una evidencia clara, el presidente Leonel Fernández lo ha dicho muchas veces, ellos no estaban preparados para ir al gobierno. Una de mis primeras enseñanzas con el presidente Leonel Fernández fue que al gobierno tú no puedes ir a pensar, tú tienes que pensar antes de llegar al gobierno. De ahí nace el proyecto que tú conoces muy bien, que se llama Red 2044. Él pensó, planificó. Este gobierno no pensó ni planificó porque no se imaginaba que iban a llegar al gobierno, pero bueno, llegaron. En materia de infraestructura, si usted no tiene un plan, lo primero que usted tiene que hacer es
ver el plan que tenía el gobierno anterior, ver qué funciona, qué no funciona, qué es importante y darle seguimiento a lo que usted hace su plan, en el caso de que usted llegó sin plan. Y yo te busco una obra tan sencilla como es el metro de Santo Domingo. El metro de Santo Domingo, señores, aquí todo el mundo está al grito con los tapones. Todos nosotros vivimos en ese clamor, que los tapones, que los motoristas. Pero si usted diseña un plan de tránsito y movilidad como el que tiene la Fuerza del Pueblo, como el que pensó el doctor Fernández, no vamos a llegar a una solución posible, porque es un asunto del tiempo. Si tú tienes un parque vehicular que crece entre un 10 y un 15% al año y no vas buscando soluciones en el tiempo, entonces vas a llegar al caos que tienes hoy. Y en un plan de tránsito y movilidad, la primera herramienta es el instrumento que te mueva más gente más rápido. ¿Y cuál es? Un metro. En el caso de Europa, tienes los trenes de cercanías que te mueven de una ciudad a otra. En Inglaterra, en España, bueno, en todas partes de Europa existe. En República Dominicana es el metro. Y demostrado ampliamente. Las líneas 1 y 2, construidas del 2004 al 2012, al día de hoy, señores, y esto es impresionante, al día de hoy han movilizado más de 1 billón de dominicanos. Es decir, más de 1 millón de millones de dominicanos. Esas solamente esas dos líneas. ¿Tú te imaginas que los gobiernos subsiguientes hubieran seguido construyendo líneas de metro? Estuviéramos hablando que ya tuviera el metro en San Luis, que ya tuviera el metro en el aeropuerto, que ya tuviera el metro, la línea 3 en la 27 de febrero, que ya el metro llegara a Jaina, que ya el metro pudiera extenderse hasta San Cristóbal. Es decir, pero no ocurrió eso, porque los gobiernos que vinieron no siguieron la planificación prevista por el presidente Leonel Fernández y su equipo de trabajo en ese momento. Empiezan a construir la línea 12 del metro. De hecho, tuvimos un encuentro con el presidente Abinader, el presidente Leonel Fernández, donde hablamos de esa línea de metro. Y nosotros, en la Fuerza del Pueblo, en el año 2020, diseñamos y entendíamos que la mejor solución era del metro la línea 2C, que va del kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos, era que fuera totalmente soterrada. ¿Por qué? Porque por dos razones. La primera razón es un tema de imagen de la entrada de la ciudad. Iba a distorsionar lo que es la entrada de la ciudad. Número 1. Y número 2, iba a haber una implicación en el costo de la obra por las expropiaciones. Es decir, esos terrenos que están ahí, industriales, comerciales, y los menores son residenciales, iban a tener un alto costo por lo que valen los puntos comerciales. Y la propia OPRED, apenas iniciando estos trabajos, en el año 2023 dice que su presupuesto se incrementó en un 130%. Es decir, que si el metro costaba unos 500 millones de dólares, ya estábamos hablando que se está duplicando precisamente por el alto costo de las expropiaciones. Y han visto ustedes la lentitud, el atraso que ha tenido esta obra. Ya son solamente 7.3 kilómetros y estamos hablando que la obra está todavía, dice la OPRED, un día dice que en un 90%, un día dice que en un 85%, pero si uno pasa por ahí, se da cuenta que el atraso es importante y ni siquiera hemos visto una foto de un vagón, porque ustedes recuerdan que cuando ya se aproximaba la fecha de poner en funcionamiento la línea 1, mostramos los vagones que ya estaban en aduana, que estaban saliendo, etcétera. Entonces, si te vas a un proyecto como la autopista Duarte, que no tiene ni pie ni cabeza, absolutamente, y tú me estás diciendo que tú estás gastando ahí 22.000 millones de pesos, que no se explica, que no funciona, que no sabe si son 3 carriles, si son 2, hay lugares que no hay puentes, está mal iluminada, recién asfaltada, ya está deteriorada, un desastre. Si te vas entonces a los fondos de Aerodón, donde el gobierno se adelantó 700 y pico de millones de dólares para hacer el paso de nivel de la Isabel Aguiar, para hacer el paso de nivel de la Plaza de la Bandera, para hacer el Hospital Traumatológico de San Cristóbal, para hacer el asfaltado de las calles de Boca Chica y La Caleta, para hacer el puente paralelo al Jacinto Peinado en Villamella, para hacer el puente paralelo al puente flotante y para hacer un conjunto de pasos a desnivel y vías expresos en lo que es la República de Colombia y la Sol Poniente. Y cuando vas a ver esas obras, como explicó muy claramente y detalladamente el doctor Leonel Fernández en Una Voz del Pueblo, esas obras no existen. La única que ha iniciado es el paso a desnivel
de la Isabel Aguiar. Y es una obra, para que los dominicanos y dominicanas que nos están viendo entiendan, esa obra fue dejada contratada por el presidente Leonel Fernández en el año 2012. Vamos a hacer una breve pausa, César, que estamos un poquito pasados de tiempo en el primer segmento, y volvemos con ese y otros temas. El ingeniero César Fernández, secretario de Propaganda del Fuerza del Pueblo y miembro de su dirección política, nos acompaña esta mañana en el programa. César, se hacen diferentes análisis de la obra de gobierno, de cómo ha comenzado este gobierno, del rol de los partidos políticos y del rol de la oposición. Algunos se atreven a decir de que no hay realmente una oposición constructiva, que edifique, que le dé alternativas de pensamiento y de comparación, si se quiere, al público en sentido general. ¿Ustedes están haciendo la tarea en lo que le compete al análisis de la realidad dominicana en diferentes órdenes? Por supuesto, Jacqueline, y el Partido Fuerza del Pueblo, encabezado por, para mí, uno de los líderes más importantes de Latinoamérica en los últimos 20 años, el doctor Fernández. Nosotros iniciamos primero con una oposición prudente en los primeros 2 años de gobierno, 2020-2022, porque estábamos en una pandemia. Una oposición prudente, pero contundente y clara. Por ejemplo, en noviembre del año 2020, la Fuerza del Pueblo, que tenemos 2 secretarías que tienen que ver con el sector agropecuario, la Secretaría de Asuntos Agropecuarios y la Secretaría de Asuntos Rurales, se hicieron un documento y se lo presentó a la opinión pública y evidentemente se le está presentando al Estado Dominicano. En ese documento decía cómo nuestros técnicos veían que había que enfrentar el año 2021 en el tema del agro. ¿Por qué? Porque post pandemia venía una gran demanda de alimentos, una gran demanda de productos provenientes del campo, y teníamos que prepararnos para eso. Es decir, todo un plan de cómo las instituciones que tienen que ver con el sector agropecuario, llámese INDRI, IAD, la misma INAPA, que con el tema del agua, agricultura, el Banco Agrícola, cómo orquestar que esas instituciones trabajaran de la mano de los productores. Eso fue una recomendación detallada, con pelos y señales de qué había que hacer. No nos hicieron caso. Peor aún, el presidente Abinader luego dijo que la oposición que existía en el país no hacía propuestas, pero yo decía, ¿dónde él estaba cuando la Fuerza del Pueblo hace esa propuesta? Lo que hizo el gobierno fue todo lo contrario a lo que recomendó la Fuerza del Pueblo en ese momento. En ese momento, en el año 2020, las importaciones de alimentos terminados en la República Dominicana eran de 3.000 millones de dólares. Entonces, haciéndole caso omiso a una posición seria y constructiva, como la de nuestro partido, el gobierno terminó en el año 2024 con 6.000 millones de dólares en importaciones. 6.000, o sea, duplicó la cantidad de alimentos terminados que se traían al país. Si ustedes recuerdan, la famosa ley de los 60 productos, que hasta se importó hasta pan sobao, hasta pan de agua se importó en un momento determinado, en vez de importar materia prima para que los productores nuestros de pan en las panaderías pudieran aumentar su producción, y quebró el 30% de los panaderos en ese momento. Pero recuerdan la importación de pollo desde Brasil, también una medida desatinada del gobierno, aparte de que eran pollos de calidad cuestionada, porque tenían mucho tiempo congelados en Brasil, pero también quebró productores. Nosotros tenemos grandes amigos en Moca. Todos los productores medianos y pequeños se fueron a la quiebra, solamente quedan los grandes productores. Entonces nos fuimos, cuando el primer año de gobierno, recuerden, una gran crisis que hubo con el tema del pago de las cesantías de los empleados públicos que se habían sacado del tren gubernamental. La Fuerza del Pueblo también hizo un planteamiento serio con respecto a ese tema. Recuerdo el fallecido gran amigo y compañero Domingo Jiménez, que dirigía esa secretaría, también hizo un planteamiento. Pero en nuestra Secretaría de Economía, que está don Daniel Toribio, está también el compañero Rafael Camilo, entre otros, Iván ONG, que son parte del equipo económico. También han hecho propuestas en el tema económico, cómo abordar el tema de la inflación, etcétera. Es decir, nos hemos mantenido como partido haciendo esos planteamientos. En el área de infraestructura hemos planteado una solución clara al tránsito y la movilidad en el Gran Santo Domingo y en el Gran Santiago. Está ahí la propuesta del doctor Fernández de la Fuerza del Pueblo. Es decir, en fin, en educación, recuerdo
las participaciones de la profesora Josefina Reynoso, de doña Ligia Amado, haciendo recomendaciones en el momento del famoso año virtual que tuvimos, que se perdió miles de millones de pesos en ese momento. En salud, nuestra Secretaría de Salud hizo planteamientos contundentes y correctos con respecto desde el uso de la mascarilla, desde los horarios, hasta la vacunación. Es decir, que la Fuerza del Pueblo ha hecho su tarea y recientemente recuerden que a partir de las elecciones de mayo del año 2024, el presidente Fernández anunció el fortalecimiento de nuestro gabinete de la sombra, que es exactamente eso que señalas, Jacqueline, que es donde nuestras secretarías por área analizan las políticas públicas en desarrollo, estudian los datos que se tienen, hacen una evaluación, pero también al mismo tiempo hacemos propuestas. Es decir que, sin duda alguna, nuestro partido después de este Congreso se convierte en la primera opción de poder, no solamente para la presidencia de la República, sino también para los gobiernos locales, porque estamos fortaleciendo nuestro liderazgo local, estamos enriqueciendo ese liderazgo local no solamente con sangre nueva, sino también con informaciones nuevas, con planes nuevos. Es decir, el partido está convirtiéndose en el partido de la inteligencia artificial y de la racionalidad local en la República Dominicana. César Fernández, muchísimas gracias. Qué pena no disponer de más tiempo para abordar otros temas, pero hemos cumplido el cometido. En la próxima, y reiterando la felicitación al escogido y el pésame a los liceístas. Gracias, César. Nos vamos a comerciales. Nuestro próximo invitado es Ricardo González, director ejecutivo de una institución muy conocida, una ONG que se llama Ciudad Alternativa.